Muy buenos días para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El presente tiene pues como finalidad comenzar con nuestra clase, nuestra quinta clase de bases de datos y vamos a adelantar hoy el tema relacionado con el alter. Lo importante, ¿cierto? Nosotros ya vimos todo lo relacionado con el CRUD, ¿cierto? Nosotros ya vimos todo lo relacionado con el CRUD y lo estábamos poniendo en práctica, ¿cierto? Lo estábamos poniendo en práctica el día, el día martes. Entonces, hoy vamos a continuar con esta parte de sentencias adicionales al CRUD, que sería lo relacionado con la modificación de los contenedores. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Nosotros veíamos que para, ¿cómo se llama? Modificar registros, y utilizamos la sentencia update, vimos cómo crear una base de datos con la sentencia create, trabajamos la sentencia drop para eliminar contenedores, la sentencia delete para eliminar registros, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cómo se puede modificar la estructura que ya tenemos creada, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar la sentencia alter. ¿Qué debemos tener en cuenta con la sentencia alter? La sentencia alter es una sentencia usada para agregar, borrar o modificar columnas en una tabla existente, ¿sí? También podemos usarla para adicionar o eliminar varios elementos existentes en una tabla. Y no solo la tabla, también la base de datos, ¿sí? Entonces, the alter table statement is used to add, delete, or modify column in an existing table. ¿Listo? Muy importante, tengamos en cuenta acá, esas son las actividades que podemos hacer con la sentencia alter. Entonces, si vamos a modificar una tabla, ¿cierto? Vamos a modificar una tabla en este caso. Y el primer paso es que vamos a agregar una columna, un campo. Entonces yo diría alter table, add column, ¿sí? Y to add column in table, use the following syntax. Para adicionar esa columna tenemos que usar la siguiente sintaxis. Alter table, permítanme por acá. Entonces sería alter table, table name, nombre de la tabla, add column name, nombre de la columna y el tipo de dato. Esa sería la sentencia que nosotros vamos a utilizar para modificar todo esto. Esa sería para modificar toda esta actividad, ¿sí? Importante, para poder modificar yo tengo que tener creada mi base de datos. ¿Listo? Mis contenedores. Bueno, entonces permítame por acá porque lo ideal de esto es ir practicando, ¿sí? Lo que nosotros vayamos haciendo lo vamos a ir practicando. Entonces, vamos por acá para que ustedes vean mi pantalla completa. Listo. Entonces vamos a comenzar con esa primera sentencia. Recordemos todo el paso a paso. Voy a encender mi servidor desde cero. Voy a comenzar a trabajar con todo eso. ¿Listo? Entonces yo diría CMD. Vamos a ir a trabajar con el CMD. Voy a usar aquí la lupa para que ustedes puedan ver de una mejor manera. Teniendo en cuenta pues que la pantallita negra con letras blancas puede de pronto dificultar. Ok, bueno, entonces vamos a aumentar aquí el zoom. Listo. Decimos que yo debo encender mi servidor, backslash, ¿qué pasó acá? Backslash sham, guión bajo start.exe. Ahí en este caso nos está diciendo que sham está arrancando, ¿sí? Desde consola, que ya arrancó el proceso de MariaDB con unos códigos y estamos a la espera, ya nos indicó que ya está en proceso, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es dirigirme al lugar donde está mi servidor de SAM, perdón, mi servidor de MySQL. Entonces yo diría chdir, change directory, c dos puntos, slash sham, slash mysql, slash b.
cambiamos de ruta y vamos a trabajar con nuestro servidor de MySQL. Entonces yo diría MySQL menos U root menos P. Y nos solicita el password. Entonces recordemos que el password en este caso para Sham es vacío. Y acá ya estamos en nuestro servidor de base de datos. Recordemos algunos comanditos básicos que habíamos trabajado en la clase inmediatamente anterior. Quiero saber cuáles bases de datos tengo en este momento. Entonces, recordemos que por estandarización internacional, se recomienda que las sentencias propias de MySQL las trabajemos con mayúscula. Entonces, mire, aquí estamos viendo, espere, subimos esto por acá. Listo. Aquí estamos viendo en este momento las bases de datos que tenemos. Recordemos que para acceder a una base de datos, y vamos a continuar con la base de datos de la clase pasada, vamos a utilizar esta base de datos llamada clase BD. Entonces yo digo use clase BD, punto y coma, y ya estamos acá. Observemos que aquí pasó de ser de este vacío a esta clase. Listo, ya tendríamos entonces esa particularidad ahí. Ok, vamos a verificar qué tablas tengo, porque pues yo necesito modificar, vamos a modificar esas tablas. Y tengo una tabla llamada estudiantes. Asimismo, esa tabla llamada estudiantes, voy a revisar, voy a adelantar aquí en este caso, a revisar puntualmente qué campos tiene y cuál estructura tiene. Entonces yo diría, describe o describe el nombre de la tabla. Y acá tenemos entonces estos campos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que nosotros estábamos viendo aquí en la ayuda, ¿cierto? Y nos decían que para adicionar un campo, yo tengo que utilizar esta sentencia, ¿cierto? Entonces nos vamos para allá a utilizar esa sentencia. Listo. Resulta que yo le quiero agregar aquí un campo. No sé, le quiero agregar el campo, a ver, el campo de edad. Y lo voy a agregar de últimas. Entonces yo le digo, alter table, el nombre de la tabla, que sería estudiantes, adicione columna llamada, bueno, pero espere, dejémoslo aquí en otro renglón para que lo puedan ver mejor. Adicione el campo o columna llamado edad de tipo entero y que no permita nuls. Listo, allá tengo. Cuando ustedes dejan esta sentencia así, sin colocarle ¿cómo se llama? Ningún complemento aquí al final, el campo siempre va a quedar al final. El campo siempre va a quedar al final. ¿Listo? Cuando no le colocan ningún ordenador. Ya les voy a decir por qué. Voy a ejecutar y me dice, oiga, el query fue ejecutado correctamente. Query OK es zero row affected. Records zero, duplicates es zero, warning es zero. No tenemos nada grabado, nada duplicado, ninguna alerta. Listo, verifiquemos que realmente el campo quedó creado. Describe estudiantes. Ya tenemos los campos. Miren que aquí ya nos quedó el campo de edad. ¿Cierto? Ya nos quedó el campo. Pero resulta que yo no quiero que el campo quede de últimas, quede de, no sé, de primeras. Si yo quisiera que el campo quede de primeras, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo para ahorita borrar. Bueno, resulta que quiero que el campo quede de primeras, entonces yo diría alter table, el nombre de la tabla, estudiantes, adicione, column, llamada, no sé, cédula. Voy a llamarlo así porque este lo quiero borrar ahorita. Cédula de tipo entero, que no permita nulos, y que vaya en la primera posición. Hertz. Listo, estoy diciendo, oiga, agrégueme ese campo, pero no lo quiero de últimas, lo quiero de primeras. No lo necesito de últimas, lo necesito de primeras. Aquí ya no lo ejecutó. Vamos a mirar, a ver. Listo, voy a usar el describe otra vez. Describe estudiantes.
Y observen que ya cédula nos aparece en el primer lugar. ¿Sí? Listo. Resulta, vamos a agregar otro campo. Resulta que no lo necesito, que lo necesito después de apellidos. ¿Sí? No necesito después de apellidos. O sea, lo necesito entre apellidos y fecha de nacimiento. Aquí entre estas dos columnas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces diríamos, alter table, el nombre de la tabla, estudiantes, adicione, column, llamada, no sé, lugar, nacimiento, de tipo varchar, de 40 caracteres y que no permita nulos. Ah, pero espérenme. After, ¿después de quién? Después de fecha de nacimiento. Ah, dijimos de apellido. Bueno, dejemos la fecha de nacimiento. Entonces, después de fecha nacimiento, porque quedó mal. Después de fecha, bajo nacimiento. ¿Listo? Entonces, observen esa sentencia. Yo le estoy diciendo que me agregue un campo, una columna, llamada lugar de nacimiento, que sea varchar, que sea de 40 caracteres, que no permita nulos y que esté después de la columna fecha de nacimiento. Query, ok. Verificamos que sea cierto lo que les estoy diciendo. Describe estudiantes. Acá lo tenemos. Fecha de nacimiento. Perdón, lugar de nacimiento. Entonces miren que yo puedo agregar. Aquí ya estoy modificando contenedores. Ojo, ya estoy modificando contenedores. ¿Listo? Miren, ya lo estoy haciendo. Entonces, muy importante tener en cuenta esa parte para adelantar eso. ¿Vale? Vamos a continuar por acá con nuestra ayuda. ¿Cierto? Ya vimos cómo alterar o modificar una tabla. Ahora vamos a eliminar esa columna. Yo les dije que les iba a eliminar esa columna, ¿sí? Porque esa columna de cédula no nos sirve, porque si ustedes, por ejemplo, si algunos de ustedes son menores de edad, yo no les puedo exigir tener una cédula. Ustedes tendrían otro documento de identidad. ¿Listo? Entonces, muy importante aquí en este caso. Entonces, vamos por acá, nos vamos a acá. Listo. Otra vez nuestra lupa aquí para poder tener mejor. Listo. Voy a eliminar el campo cédula. Listo. Vamos a eliminar el campo cédula. Entonces yo le diría alter table. Ah, pero espérenme porque no vimos cómo era, ¿cierto? No les dije yo. Listo. Qué pena. Ok. Para la sentencia, el SQL alter table statement sería alter table drop column. ¿Por qué drop y no delete? Porque estamos eliminando contenedores. To delete a column in a table, use the following syntax. Notice that some database systems don't allow deleting a column. Entonces, tener en cuenta que nosotros vamos a eliminar una columna de una tabla, un campo de una tabla, y debemos utilizar esa sentencia. ¿Listo? Tener en cuenta que los datos que estén ahí se van a borrar. Mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la sentencia? Alter table, table name, drop column, column name. Entonces, modifique la tabla de este nombre y elimine la columna llamada de esta forma. Entonces, vamos a verificar en práctica cómo funciona. Entonces, yo diría acá. Alter table, el nombre de la tabla que sería estudiantes, drop, column, ¿y cómo se llama la columna? Se llama cédula, punto y coma. Y ahí ya tenemos nuestro campo eliminado. ¿Cómo verificamos? ¿Cómo verificamos esta parte que realmente sea cierto o no? Pues utilizamos el describe, estudiantes. Y acá tenemos entonces que ya no nos aparece el campo cédula. ¿Sí? Ya no nos aparece el campo cédula. Entonces, miren que ya lo eliminamos. Entonces, hemos creado o hemos insertado campos o ingresado campos y los hemos eliminado. ¿Listo? Vamos por acá con nuestra ayuda a mirar
Cuando quiero modificar. Resulta que nosotros tenemos una columna errónea que se llama fecha nacimiento, ¿sí? Entonces, con esa columna la necesito modificar. Ah, bueno, vamos a modificar esa columna. ¿Cómo lo hacemos? SQL Alter Table Statement. Alter Table Modify Column. To change the data type of a column in a table, use the following syntax. Entonces, si nosotros queremos cambiar el tipo de la columna, debemos utilizar esta sentencia. Alter table, table name, modify column name, data type. Entonces, quiero modificar esa columna, ¿cierto? Vamos a modificarle el tipo, ¿ok? El tipo de columna. Entonces resulta, vamos a irnos por acá a nuestra consola. Resulta que no sé, el lugar de nacimiento no me sirve 40, sino, no, vamos a dejar el lugar de nacimiento texto, ¿sí? Vamos a dejarlo texto para que se note el cambio. O incluso no, lo voy a dejar entero para que se note aún más el cambio. Entonces yo diría, alter table, el nombre de la tabla, estudiantes, perdón, ay, se me olvidó esta parte acá. Seguiría, modify. Entonces, modify, column, modifique la columna, ¿cuál columna? Modifique la columna, lugar, guión bajo, nacimiento, donde le coloque el tipo ya no va a ser varchar, va a ser entero. Entonces me dice, mire, query OK, 4 filas afectadas, 5 warning. ¿Por qué 5 warning? Porque recordemos que lugar de nacimiento podía tener unos datos. Entonces, si tenía datos, ahí tenemos problemas. ¿Listo? Vamos a verificar si realmente se cambió. Describe estudiantes. Y mire que si no lo dejó en entero. Listo, vamos a volver a cambiarlo. Vamos a volver a cambiarlo porque lo necesitamos marchar. Aunque venga, hagamos una cosa aquí en este caso. Select asterisco from estudiantes. Miren lo que pasó. Lugar de nacimiento me aparece en 0. ¿Por qué? Porque hice la modificación. Ojo, por eso eran esos warning. ¿Sí? Miren la razón por la cual eran esos warning ahí. Porque es que nosotros teníamos datos. Entonces los datos fueron afectados. Y ojo con esa parte. Si yo voy a modificar algo, aquí en este caso porque lo estamos haciendo de práctica, ¿cierto? Pero ojo, cuando ustedes van a modificar ya en tiempo real, tengan mucho cuidado con esos cambios. Mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, muchachos. Mucho cuidado en esa parte. Bueno, entonces, ay, ¿qué se me hizo por acá mi lupa? ¿Listo? Aquí en este caso, ¿qué pasó? Pues que todo nos quedó en 0. Voy a volver a modificar. Alter table, estudiantes, modify, column, llamada lugar, bajo nacimiento, lugar, bajo nacimiento, que me lo coloque, que sea varchar de 40. Listo. Hay un warning, porque de todas maneras volvemos a cambiar. ¿Listo? Ok, ya tendríamos aquí nuestro modificación de columna cuando es en el tipo de columna. Acá tenemos otro ejemplo de cómo cambiar el tipo, ¿sí? Change data type example. Now we want to change the data type of the column name, date of birth in the person's table. O sea, que le estoy diciendo que ahora vamos o queremos cambiar el tipo de datos de la columna llamada día de cumpleaños en la tabla personas. Debemos utilizar este elemento, ¿sí? Miremos que ahí es muy similar a la otra. Aquí ya nos lo dan con un ejemplo. ¿Listo? Con un ejemplo puntual.
Listo. Eliminar columna, drop column, ¿cierto? Ahí lo podemos hacer también. Entonces miremos acá que lo podemos eliminar sin problema. Utilizamos alter table, person, drop column, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho. Entonces miren aquí cómo nosotros tenemos que, o podemos en este caso, poder hacer modificaciones directamente a la tabla, directamente a nuestra tabla. Listo, entonces eso es básicamente lo que nosotros podemos ir haciendo. Vamos a verificar algo acá, que sería el rename. Permítanme por acá, a ver si con esta versión de MySQL nos permite el rename. Entonces yo le diría, a ver por acá, describe estudiantes. Resulta, vamos a ver si podemos modificar este campo, fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces yo le diría alter table, estudiantes, alter table estudiantes, modify column, modify column, rename, fecha guión bajo, nacimiento, espacio, fecha guión bajo, nacimiento. No, nos genera un error. Así no se hace la. Entonces vamos a verificar acá porque puede ser que haya cambiado. Vamos a verificar aquí a través de internet, ¿cierto? Renombrar columna en SQL, en MySQL. Sí, es con el rename. Qué raro. Vamos a verificar a ver qué nos faltó por acá. Listo. No, esto es alter. A ver. Esto es adicionar. ¿Cuál es el comando caída? No. Drop table, no. Pero esto sería para no renombrar la tabla. No, yo necesito renombrar el campo. Rename table. Ok, mire, acá la tenemos. Esta sería la columna para renombrar o cambiar el nombre de la sentencia para cambiar el nombre. Alter table, el nombre de la tabla. Change column, utilizaríamos el comando change. Full names a full name. Y el tipo. Vamos a ver si nos funciona así. Entonces, venga por acá. Listo, vamos a verificar a ver si realmente esa sentencia nos sirve. Entonces le decimos alter table, el nombre de la tabla que sería estudiantes, change column. La columna se llama fecha guión bajo nacimiento, guión bajo nacimiento. El nombre sería fecha guión bajo nacimiento debe ser date. Listo, ahora sí. Entonces miren muchachos, miren cómo sería la modificación del nombre de una columna. Yo diría alter table, estudiantes, change column, el nombre de la columna actual, el nombre de la columna nueva o cómo va a quedar y el tipo de dato. Ahí lo tendríamos. Ahí ya está agregado, arreglado sin problema. ¿Cierto? Ahí lo tenemos en este momento sin ningún inconveniente. Entonces ya hemos modificado, miren, yo podría hacerlo de otra forma más rápido, pues elimino el campo y lo vuelvo a crear. Válido, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, aquí es como ustedes se sientan más cómodos, es como se sientan más cómodos para poder trabajar, ¿cierto?
¿Qué más les puedo decir yo? No, eso sería básicamente. ¿Listo? Ahora vamos a mirar algo que son las llaves primarias o foráneas, que esas también nosotros las agregamos con el alter table. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Lo ideal de todo esto, muchachos, es que toca practicar, practicar y seguir practicando. ¿Sí? A ustedes les puede salir errores cuando sí, perfecto, que les salgan muchos errores porque es que así vamos a ir aprendiendo. Así vamos a ir aprendiendo, muchachos. Dice mi papá, nadie nació aprendido y echando a perder es que se aprende. Entonces, sí, tengamos muy en cuenta eso, ¿vale? No se estresen si ahorita tienen inconvenientes, tienen problemas, no se estresen, muchachos, así vamos a ir aprendiendo. Y ojalá les salgan muchos errores y ojalá en la siguiente clase ustedes me digan, mire, Edison, no entendí esto, esta parte me molestó, quiero que me repita. Eso sí es muy importante, muchachos. Cuando estemos en clase ahí, ustedes me digan, mire, la verdad, no entendí esto, esta parte no me gustó, no me quedó claro, por favor, ¿cierto? Salía ¿qué? Perdón, no me gustó esta parte, no entendí, me puede volver a explicar, me puede repetir con el mayor de los gustos sin ningún problema. Para eso estamos, ¿ok? Listo, ahora vamos a hablar de las llaves primarias. Recordemos que la llave primaria es ese campo único e irrepetible que identifica mi tabla. Campo único e irrepetible que identifica mi tabla. No puede existir otro igual. Entonces, normalmente cuando yo identifico un campo primario o una llave primaria, esta llave primaria ustedes deben comprender que es el campo único, que nunca va a haber uno igual. Entonces, ¿cuál va a ser ese campo que me identifique? Y dentro del análisis que nosotros hacemos en la base de datos, debo identificar, debo tener claro, pues entonces, ¿qué voy a estar trabajando? Por ejemplo, si yo voy a trabajar una tabla de estudiantes, pues considero yo que el campo que nunca se va a repetir va a ser el campo eh, documento de identidad, o sea, o el número de documento de identidad. Nunca, ¿sí? Nunca, nunca se va a repetir ese campo. Yo no puedo tener el mismo documento de identidad, el número, porque el tipo sí, mucha gente tiene el mismo tipo de documento, que sería cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte. Entonces, tengámoslo en cuenta, ¿vale? Y eso viene en la planeación de nuestra base de datos. Entonces, primary key on create table. Vamos a mirar cómo se hace la llave primaria en una, ¿cómo se llama? En una tabla. Ok, entonces, now the following SQL creates a primary key on the ID. Discúlpeme, muchachos. Entonces, on the ID column when the person tables is created. ¿Qué pasa? Yo para ejecutar esa sentencia ya puedo hacerlo al crear la tabla o puedo hacerlo después de crear la tabla. ¿Listo? Aquí me están diciendo que entonces yo puedo crear esa llave primaria. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas y las vamos a crear de las dos formas. Una es como la que vemos aquí en pantalla, ¿cierto? Una es de esta forma. Ustedes lo observan acá. Esta es una forma y ya vamos a ver otra. ¿Ok? ¿Cuál quieran? La que ustedes deseen, con la que se sientan más cómodos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ok, vamos entonces. Now a nuestra consola. Listo. Voy a crear la tabla con la llave primaria. ¿Listo? Mire, incluso nosotros ya lo hemos hecho acá. Ya lo hemos hecho acá, porque acá nos está identificando esto. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo. No hay problema. Vamos a hacerlo entonces. Listo. Voy a crear entonces una tabla y le digo create. Voy a crear una tabla que se llame notas. Create, perdón, esto va en mayúscula. Create table notas, ¿cierto? Abrimos paréntesis y comenzamos a hacer nuestros campos. Entonces yo diría, la primera forma, ojo, les voy a explicar la primera forma de cómo crear una base, una tabla con la llave primaria. Entonces yo diría, ID, voy a llamarlo así, ID, porque puedo llamarlo code, ID, como ustedes deseen llamarlo. ¿Listo? Me gusta a mí llamar los campos primarios con la palabra code. ¿Sí? Otros lo dicen ID, no hay problema con ustedes se sienten. Entonces, ID notas, que sea tipo entero, que sea autoincrementable.
y que sea una llave primaria. Y me van a decir, bueno, ¿y ese autoincrementable qué es? Que usted nunca nos ha explicado. Efectivamente, no les he explicado. El autoincrement es cuando yo quiero que un campo crezca automáticamente. ¿Sí? Crezca automáticamente. Yo no necesito ingresarle datos. Entonces él va a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde lleguen los registros. ¿Listo? Eso es la importancia o esa es la utilidad del autoincrement. Eso es lo que me va a permitir hacer. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Coma, porque vamos a ingresar otros dos campos. Nota 1 de tipo float que sea not null, coma, nota 2 que sea de tipo float, que not, también sea not null, y un tercer campo que sea promedio, que sea de tipo float y que no permita nulls. Listo, ahí tenemos nuestra tabla. Ya creamos nuestra tabla de notas, pero en este caso miren que la creamos con la llave primaria. La creamos aquí con nuestra llave primaria, ¿ok? ¿Cómo hacemos para identificar que realmente creó así? Yo le digo describe o descríbame la tabla notas. Y observen que aquí donde dice key o llave, me dice que aquí es primary. Primary key o llave primaria. O clave primaria también la conocemos. ¿Listo? Ahí lo estamos haciendo. Ya lo hicimos de esa forma, pero resulta que no lo quiero hacer de esa forma. Lo quiero hacer como nos dice la presentación, colocándole al final. También se puede. Entonces, ¿qué haría? Voy a borrar esta tabla. Drop table, notas. Ya la borré. No existe esa tabla. Show tables. Esta tabla no existe. Y la voy a volver a crear. Entonces, vamos a crearla aquí. Le digo listo. ID, pero no la voy a crear desde acá. No le voy a crear aquí. ¿Listo? Entonces venimos por acá con nota 1, nota 2, promedio. Pero ojo, aquí yo le voy a decir entonces, ¿qué nos dice la ayuda? Miren lo que nos dice la ayuda. Nos dice que al final debemos decirle quién va a ser la primary key. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Le voy a decir que primary key, ¿a quién? Sea ID notes. Uy, hay un error. Listo. Cerca de ID notas. Ay, claro. Nos faltó el paréntesis de cierre. Claro, nos faltó el paréntesis de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos toca volver, repetir todo. Repetimos acá. Create table notas. No primary key aquí. Nota 1, nota 2, promedio. Primary key. Perdón. Primary key. ID notas, cierro paréntesis, punto y coma. Me está generando otra vez error. ¿Serán los paréntesis? Espera, a ver, verificamos. No, pero sí debe ir. Qué raro. Vamos a verificar a ver si es que de pronto no se debe usar los paréntesis. Vamos a verificar a ver. Ay, volví a embarrar. A ver. Esto sucede. Ven que esto sucede ahí a menudo, entonces. Vamos a ver. Listo, le voy a borrar los paréntesis, a ver. No. Entonces resulta que en este caso esta versión de MySQL no nos admite así la llave primaria. Entonces nos toca crearla de la primera forma. ¿Listo? Miren acá, ¿sí ven? Algunas sentencias, de acuerdo a la versión, no nos sirven.
¿Listo? En este caso, esta es una de esas sentencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Debemos hacerlo con la otra opción. ¿Listo? Entonces, esa sentencia quedaría abolida en este caso. ¿Listo? Muy importante. Bueno, ahí sería para crear una llave primaria en la creación de una tabla. Ahora vamos a crear la llave foránea, pero ojo, ojo, porque aquí sí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, muy importante. Resulta que para yo crear una llave foránea debe haber una relación entre tablas, ¿cierto? Debe haber una relación entre tablas. Entonces recordemos algo acá. Yo tengo mi tabla estudiantes, por ejemplo, ¿cierto? Mi tabla notes. Esto nosotros lo debemos hacer antes de crear las tablas, ¿cierto? Entonces esta es mi tabla estudiantes y esta es mi tabla notes. Listo. Mi estudiante tiene una llave primaria que se llama code estudiante y unos campos. Mi tabla tiene una llave primaria aquí, me toca volverla a crear, ¿cierto? Y tiene unos campos. Recordemos algo, vamos a crear una relación de uno a muchos. Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad en este caso? ¿Cuál sería la cardinalidad en este caso, muchachos? La cardinalidad vendría siendo de uno a muchos, ¿cierto? Para mí sería de uno a muchos, ¿por qué? Porque un estudiante puede tener una o muchas notas. O sea que esta sería la forma en que voy a crear mi tabla. Por ende, aquí debe ir un campo que se llame code estudiante para poder hacer esa relación. ¿Listo? Entonces, let's go. Vamos a mirar cómo creamos esa tabla. Listo, vamos por acá. Voy a volver a crear la tabla porque como nos había quedado mal, le decimos que sea primary key. Primary key en un campo de notas. Nota 1, nota 2, promedio. Y nos queda la otra que sería code estudiante. Espérenme, ¿cómo nosotros la llamamos antes? ¿Cómo se llaman? Se llama código estudiantes. Se debe llamar igual, muchachos, y debe ser del mismo tipo. Ojo con eso. Entonces, código estudiantes. Entonces, vamos por acá. Código. No sé si la dejé con el guión en el piso. Código guión bajo estudiantes. Entonces, código guión bajo estudiantes de tipo entero y que no permitan nulos. Listo. Ya tenemos nuestra tabla. O sea, ya tenemos el campo. Voy a hacer un describe. Estudiantes. Listo. Y un describe notas. Listo. Resulta que en este caso yo ya tengo mis tablas creadas. Ya tengo mis tablas creadas ahí para poder trabajar. Ya tengo ahí mis tablas para crearlas, ¿cierto? Ya tengo mis tablas ahí para crearlas. Entonces, necesito unir. ¿Cómo voy a unir? Espérenme un segundito, porque observen lo que voy a hacer. ¿Cómo se va a unir esto? La unión aquí en este caso de estas tablas sería de la siguiente forma. Mi campo estudiante va a quedar unido con esta tabla. Así. Observen algo acá. Acá yo tengo una llave primaria. Acá tengo una llave primaria. Como va a ser una llave foránea, aquí me debe aparecer algo. Aquí me debe aparecer algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esas llaves primarias? Ojo, porque yo lo hice de esta forma. Yo lo hice de esta forma. Pero la ayuda nos dice también que hay de otra forma. Vamos a hacerlo primero de esta forma y después les voy a indicar de la otra forma que es posible, ¿ok? Listo. ¿Cómo yo lo hago en este caso? Vamos a usar lo siguiente. ¿Dónde está el aquí? Entonces yo le digo, alter table es una forma. La otra ya la vamos a hacer. Alter table, notas, modifíqueme la tabla notas, agregando foreign key, add foreign key,
¿A dónde voy a agregar la llave notas? Al campo código-estudiantes de la código estudiantes, que hace referencia, reference, a la tabla estudiantes en el campo código-estudiantes. ¿Listo? Hoy nos da un error. A ver. Alter table nota add foreign key código estudiantes. La tabla se llama estudiante o estudiantes, sí, ahí estaría bien. Pero vamos a hacer a ver. Alter table notas adicione foreign key. El campo sería código-estudiantes, que hace referencias a la tabla estudiantes, código-estudiantes. Cierro paréntesis, punto y coma. Listo, ahora sí. Creo que me había faltado el paréntesis. Listo. Ok. Ya hice eso. ¿Cómo verifico que realmente se creó? Scribe, perdón, notes. Y observen que aquí en código estudiante ya me aparece eso. Ya me aparece ahí. O sea que sí efectivamente creamos esa llave foránea. Ya la creamos. Perfecto. Ok, ahora voy a eliminar esa tabla. Drop table notes. Listo. Ya la que elimina, o sea, por ende se eliminaron las relaciones. Pero ahora lo voy a hacer con el código que nos dice aquí la ayuda. Miren que la ayuda nos dice es que directamente lo hagamos a la creación de la tabla. Listo, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. No hay problema. Entonces, venimos acá, ¿cierto? Decimos create. Ah, bueno, espera a ver si tengo por acá la sentencia. Entonces diríamos create table notas, el campo primario. Listo. A ver, vamos hasta acá. Listo, vendría la coma. Y ahora le decimos, mire, foreign key. Entonces le digo acá, le digo foreign key. ¿Cuál va a ser la llave foránea? Entonces, en este caso sería código-estudiantes, cierro paréntesis, que hace referencias a la tabla estudiantes en el campo código-estudiantes. Ojo, ojo acá. Yo no puedo crear esa tabla si no, ¿cómo se llama? Yo no puedo crear ese campo, perdón, si no existe la anterior tabla. O sea que en este caso, si yo voy a crear mi llave foránea, primero tengo que crear la tabla estudiantes. No podría crear antes la tabla notes. ¿Sí? Porque ¿a dónde va a hacer referencia? No encontraría el lugar donde va a hacer referencia. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Me dice que hay un error en la línea 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a repetir a ver qué pasó. Tan raro. Create table notas. Pero eso es bueno que salgan aquí los errores, ¿no? Todo puede ser perfecto. Primary key, nota 1, nota 2, promedio, código estudiante. Entonces dice, foreign key. A ver, vamos a hacerlo desde acá. A ver, dice, foreign key, código estudiantes. Sí, ok. Reference
haga referencia a la tabla estudiantes en el campo código guión bajo. Creo que me faltó el paréntesis. Ah, claro, me había faltado el paréntesis final. Lo estaba cerrando con un solo paréntesis. Listo, aquí está. Entonces yo ya la creé. Si volvemos a hacer el describe, notas, miren que aquí ya me quedó. Y hay una forma más bonita de ver estas tablas, de ver esas relaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos por acá, ¿cierto? Vamos a irnos por acá a nuestro navegador. Vamos a abrir nuestro servidor local 127.0.0.1/php myadmin. Y aquí en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar esas llaves, y aquí se ven más bonitas. Aquí se ven más bonitas, muchachos. Entonces, observen lo siguiente. Permítanme acá mientras carga. Ok, listo. Yo voy a utilizar aquí mi base de datos. La base de datos se llama clase BD. Aquí está nuestra tabla, pero nos vamos a ir a este botoncito que dice aquí más y le voy a decir diseñador. Vuelvo y repito. Voy a la base de datos llamada clase BD, en este caso la mía. Voy acá a más y le digo diseñador. Y observemos lo que nos va a aparecer. Hoy nada. Ah, mírela, por acá está escondida. Listo. Entonces venimos por acá, la colocamos aquí. Y miren que él nos muestra aquí la relación entre tablas. Ay, espérenme, dejamos. Listo. Miren aquí la relación entre tablas. De uno a muchos. Entonces observen cómo la llavecita aquí primaria me la representa con una llave, ¿cierto? Entonces, mire, una relación de uno a muchos. Ahí lo tenemos en este caso, ¿cierto? Vamos a acercarlo más para que ustedes lo vean mejor. Aquí está la relación de uno a muchos. Miren que así es como se debe ver un modelo entidad-relación. Un modelo entidad-relación realizado de forma adecuada. ¿Sí? Realizado de forma adecuada. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Esto, o el PHP conmigo en mi clase, solo vamos a utilizar para ver esto así. No vamos a crear nada. Yo no acepto bases de datos creadas desde acá. Me gusta que trabajen desde la consola para que nos acostumbremos. ¿Listo? Bueno, creo que ya vamos a casi a terminar el tema del día de hoy, ¿cierto? Nos queda, como les decía, la otra forma, ¿sí? La invertí aquí en este caso. ¿Listo? La otra forma es cuando nosotros modificamos la tabla. Entonces le decimos alter table, el nombre de la tabla, add foreign key, el nombre del campo, reference o a donde hace referencia o donde se va a conectar a la otra tabla con el campo. Estos campos deben ser iguales, tanto a nivel de nombre como de tipo. Si no son iguales vamos a tener inconvenientes, muchachos, ¿ok? Mucho cuidado con esa parte. Mucho cuidado con esa parte porque si no tendríamos problemas, tendríamos inconvenientes, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado este tema. Cualquier duda en la siguiente clase, por favor, me la hacen saber. También a través del grupo de WhatsApp. No hay ningún problema, obviamente, entre los horarios laborales. Con el mayor de los gustos se les atiende las dudas, ¿vale? El material también lo voy a dejar de una vez anclado en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. Incluso ya está en la plataforma, ¿vale? Entonces, a todos muchas gracias, un feliz día, que estén muy bien